Las leyes del Mashiach. Hoy vamos a hacer una introducción y en las próximas clases vamos a ir ahondando, vamos a ir desarrollando el tema de las leyes, vamos a ir leyéndolas y vamos a ir explicándolas. El objetivo de este estudio sobre las leyes del Mashiach es poder redefinir el concepto de Mashiach a la luz de la verdad de la Torá, para contrastarlo con los falsos conceptos que se tiene de Mashiach. En las clases anteriores hemos podido ver que el Mashiach no muere por los pecados de nadie y también que el Mashiach no debe nacer de manera sobrenatural de una mujer virgen, sino todo lo contrario. Y vamos a ver a partir de esta clase cuáles son los requisitos verdaderamente que debe reunir el Mashiach. Es tan importante el tema Mashiach en el judaísmo y en el monoteísmo en general, que un principio de los 13 principios del judaísmo, o los 13 principios del monoteísmo, que abarca también a los no judíos, a los no ágidas, es el principio número 12 y habla de la siguiente manera. Dice: yo tengo la convicción certera en la llegada del Mashiach, y aunque se retrase, esperaré su llegada cada día. Quien no tenga la misma concepción del Mashiach de la Torá, quien no lo espere ansiosamente, esta persona niega no solo los profetas, sino niega la misma Torá y a Moshe, quien recibió la Torá. En la Torá no se habla directamente del Mashiach rey, sino que se habla de los ungidos, se habla de los reyes y se habla de los sacerdotes de Israel. Tanto los sacerdotes, los sumos sacerdotes de la línea de Aarón, de la casa de Aarón, como también los reyes de la casa de David, son meshijim, son ungidos en la Torá. En los profetas, sin embargo, es un tema recurrente, se habla bastante de la era mesiánica, del Mashiach, y tan claro está que no necesita ninguna interpretación. Los profetas hablan de la era del Mashiach, donde no habrá guerra, sino paz, donde habrá abundancia, donde no habrá envidia, no habrá competencia. Y los profetas, sin embargo, se basan totalmente en la Torá, en el Pentateuco, en los 5 libros primeros del Tanaj, que son los libros que recibió Moshe en el monte Sinai. Entonces los profetas no vienen a agregar doctrinas, a agregar pensamientos, ideas sobre el Mashiach, sino que solamente se explayan de lo que ya recibieron de la Torá. Uno de los principios del judaísmo, basado en la Torá, también es que no hay mayor profecía que la que recibió Moshe. Moshe recibió la profecía cara a cara, dice, hablando con el Eterno, de una manera muy, muy personal y muy íntima. Nunca ningún profeta tuvo este tipo de profecía a este nivel. Los profetas, sin embargo, vaticinaban, anteponiendo siempre a sus anuncios: así me dijo Dios, o así me dijo Elohim. En 3 secciones de la Torá se habla del Mashiach, en 3 partes de la Torá escrita. No se nombra la palabra Mashiach, pero sí aparece el concepto de Mashiach implícito en el texto. En el contrato de la Torá se expresan claramente los puntos clave y básicos, ¿sí? O sea, la revelación de la Torá escrita es para todos, es para que cualquier persona lo pueda leer, para que todo es accesible a todos, ¿sí? Lo que está escrito, la Torá escrita, los 5 libros del Pentateuco. Ahora, lo más íntimo se encuentra oculto. O sea, nos estamos refiriendo a la Torá oral. La Torá oral es propiedad del pueblo judío exclusivamente y no está a disposición de todos. Quien pueda conocer de este tema y pueda conocer de Torá oral es un privilegio, porque realmente que algún rabino enseñe a otro, ya sea a otro judío o a un noágida especialmente, que nos interesa más que todo este tema del noajismo, de los noágidas, que recibamos luz a través de los rabinos, podemos recibir el complemento para entender lo que está escrito en la Torá escrita, la Torá, valga la redundancia, escrita. Entonces es importante contar con la explicación de los rabinos, con la Torá oral que solamente ellos estudian y manejan y pueden enseñarla.
Se dice que la Torá oral es como la llave para poder entender la Torá escrita. Esto le asegura al pueblo judío ser el transmisor de la Torá. El pueblo judío es imprescindible para poder entender la Torá. Ellos tienen la llave, el entendimiento de lo que está escrito. La promesa del Eterno fue para que el pueblo judío nunca sería destruido y que la Torá nunca se apartaría del pueblo judío. La Torá oral no es una interpretación. Muchas veces se toma como que la Torá oral es rabínica, la Torá oral es una forma de entender la Torá escrita, que es una interpretación más. Sin embargo, no es una interpretación, es la traducción correcta de lo que significa la Torá escrita. Sin esto, la Torá escrita se volvería totalmente irrelevante. De ahí que cualquiera hoy en día lee la Torá y saca cualquier tipo de interpretación y la entiende de cualquier manera. Entonces está velada la Torá para la gente si no tiene la luz de la Torá oral por parte del pueblo judío. La Torá, en todo lo que dice, lo que está dicho en ella, es totalmente original. Nunca antes hubo nada igual. Ningún pueblo, ninguna cultura, ninguna religión sostuvo los mismos principios, las mismas cosas que están escritas en la Torá. Ahora vamos a entrar un poco más en el tema de lo que es el Mashiach. El Mashiach y qué es Mashiach, qué se entiende como Mashiach y cuáles son sus funciones. Ya habíamos visto algo anteriormente, en la primera clase. Cuando hablamos de Mashiach hablamos de ungido, ¿verdad? Y cuando hablamos del Mashiach, de la Torá, del Mashiach que va a venir, hablamos de Melech HaMashiach, significa el rey Mashiach. Se refiere a un funcionario designado que el pueblo asume como rey o autoridad y lo acepta. Este rey tiene dos funciones. Una función que es hacia el pueblo judío y otra función que es hacia las naciones. El primero y más importante, digamos en sí, es que es al pueblo judío, esa es la función principal que tiene el Mashiach, es de hacer retornar la ley de la Torá y aplicarla en su totalidad. Hoy los judíos pueden guardar alrededor de 100 preceptos de los 613. Sí, aunque usted no lo crea, de los 613 preceptos, solamente 100 hoy en día los judíos pueden llegar a guardar en el exilio y, digamos, sin un estado verdaderamente judío, como dice la Torá. Como el pueblo judío va a poder solamente cumplir estos 613 mandamientos cuando esté solamente estando en su tierra y contando con el templo, necesita justamente al Mashiach para poder lograr esto. El Mashiach básicamente viene para esto, viene para que el pueblo pueda, digamos, retornar a la tierra de Israel, ahí pueda nuevamente contar con el templo y con todo lo que necesite para poder cumplir con los mandamientos, con todos los mandamientos de la Torá. Entonces necesita a alguien que les ayude, que los lleve, que les garantice poder cumplir con todos los preceptos. Esa es la función principal que tiene el Mashiach, hacer retornar a los judíos a la tierra de Israel, construir el templo y asegurar que todos los judíos cumplan la Torá a cabalidad, todos los mandamientos, todo el pueblo judío, todos los mandamientos, los 613 mandamientos. Y luego tiene una función, digamos, secundaria, que se refiere a las naciones, ¿sí? Después que termina de hacer todo lo que tiene que hacer con respecto a Israel, recién ahí se va a dedicar a las naciones. El mundo necesita también al Mashiach. ¿Para qué? Y para que se termine la injusticia, para que se termine la guerra, para que se deje de profanar el sagrado nombre de Hashem, para que se deje de cometer este sacrilegio tan grande que se comete actualmente con respecto al Eterno. Ya no haya más idolatría y se puedan cumplir los 7 preceptos universales también, a cabalidad en todo el mundo. Hablando un poco acerca de las leyes del Mashiach, que es lo que vamos a ver, las leyes del Mashiach han sido codificadas por el rabino Moshe ben Maimón, conocido generalmente como Maimónides. Maimónides compiló todas las leyes de la gran obra que es el Talmud. En su obra
Mishneh Torah, que significa repetición o reiteración de la Torah. Es una obra monumental que abarca 1000 capítulos. Y justamente estos temas de las leyes del Mashiach se encuentran en los dos últimos capítulos, en el 999 y en el 1000. Estas leyes sirven para identificar al verdadero Mashiach y su gran labor. Una cosa importante es que son de comprensión literal y no metafórica. Son normas, son leyes. Por eso se hablan de las leyes del Mashiach, las leyes de los reyes. Y se refiere a normativa, no se refiere a metáfora, ¿sí? Por eso hay que comprenderlo de manera literal, tal cual como se dice ahí, así es. Algunas condiciones que debe reunir una persona para ser presumiblemente el Mashiach y luego pueda ser declarado Mashiach de verdad, con todas las letras, debe cumplir el rol de ser el gobernante del pueblo judío. Hablamos de una monarquía democrática, o sea que es nombrado por el pueblo, o sea que el pueblo debe, por mandato, por precepto de Hashem, nombrar un rey. Entonces el pueblo que elige al rey, que nombra al rey. Y a su vez, una vez que elige al rey, es quitado el poder del pueblo y depositado obviamente ese poder en el gobernante, en el rey, para que él pueda obligar al pueblo a hacer cosas como por ejemplo observar todas las leyes de la Torah. El Mashiach debe demostrar él mismo que pertenece a la tribu de Yehudá y que su linaje va hasta el rey David. Esto es totalmente comprobable, ya que siempre el pueblo judío cuidó su linaje, siempre tuvo en cuenta este tema, fue muy celoso de guardar su genealogía. Y se sabe también de sabios que han vivido en este tiempo, y algunos en este tiempo y otros un tiempo atrás, no tan lejano, que demostraron su linaje hasta el rey David. Por ejemplo, el Maharal de Praga, que ya vivió hace muchísimos años, Rashi, el Rebbe de Lubavitch, que es más reciente, de bendita memoria cada uno de ellos, el rabino Uri Sharki, que vive actualmente, obviamente, y es conocido, muy conocido en las redes sociales, se dedica mucho a las noágidas, y también él mismo tiene una gran mapa genealógico, digamos así, que demuestra que él es descendiente de Rashi. Y Rashi, a su vez, había demostrado en su tiempo que es descendiente del rey David. Quien es descendiente, por ejemplo, de Maharal de Praga, de Rashi, son descendientes de David, porque ellos mismos habían ya demostrado este tema. Así que es importante tener en cuenta esto y saber que hoy es posible demostrar esta genealogía hasta el rey David. También dice que debe estudiar la Torá, otro requisito, debe estudiar la Torá y cumplir los preceptos como David su padre. Debe difundir la Torá, debe ser modelo y ejemplo, tal cual como lo fue David, o sea que es una persona de un gran calibre espiritual, de un gran nivel espiritual como lo fue David. Para ser presumiblemente el Mashiach, y de esto quería justamente aclarar un poco estos dos términos, está el término presumiblemente el Mashiach y el término seguramente el Mashiach, o que está demostrado que es el Mashiach, porque no se puede asegurar totalmente que es el Mashiach una persona hasta que no cumpla todas las leyes que debe cumplir. Recién cuando termina de cumplir todas las leyes, ahí se puede decir verdaderamente este es el Mashiach. No se puede decir antes, hasta que no cumpla. Entonces existe el término presumiblemente el Mashiach. Hay ciertas cosas, ciertos indicios que se empiezan a dar y que la persona puede decir, el pueblo judío puede decir, puede ser el Mashiach. Como ya pasó en la historia y lo vamos a ver en otro momento. Con un personaje de la historia que era presumiblemente el Mashiach y ya no, finalmente no fue el Mashiach. No fue porque murió. Y una de las cosas que no puede pasar con el Mashiach es morir, justamente. Entonces, para ser presumiblemente el Mashiach, debe forzar al pueblo judío, ¿sí? Debe impeler, debe obligar al pueblo judío a ir detrás de la ley de la Torá. Al ser un rey tiene esa autoridad no para convencer, sino para imponer. Entonces, tiene esa autoridad para que obligar al pueblo judío a que obedezca todas las leyes de la Torá. También otro requisito es que debe tener éxito en todo lo que esté escrito
en todo lo que está escrito sobre él. No puede, como decíamos recién, fracasar, no puede morir. Si muere, no hay una segunda venida, no hay una segunda oportunidad, eso no existe. Es un fracaso total, como ha pasado con falsos Mashiach en la historia. Debe cumplir con todo, de manera concreta y no de manera mística o metafórica. Sí, porque están las religiones falsas que por ahí, como sus falsos Mashiach, no han cumplido verdaderamente con todas las condiciones, entonces tratan de espiritualizar las cuestiones y decir, no, pero lo que pasa es que no se debía cumplir de esta forma, sino que significa otra cosa, y lo acomodan como que ellos quieren. O le dicen, no, pero va a volver otra vez y va a cumplir lo que no cumplió. Eso no existe, eso no es verdad, eso no está en las Escrituras, eso es un invento, es una excusa muy infantil, de gente con pocas luces, para justificar lo injustificable. Entonces, si tiene éxito en todo lo que está escrito sobre él, entonces se puede establecer que es seguramente el Mashiach, o es en realidad con todas las letras el Mashiach. Una pregunta que surge es, ¿quién nombra al Mashiach? ¿Quién lo va a nombrar? Lo nombran las facetas más encumbradas de la sociedad, aquellos que están facultados para poder realizar este nombramiento. Quien tiene que validar al Mashiach es el mismo pueblo de Israel, a través de sus líderes. En realidad es el pueblo que lo reconoce. No puede haber un Mashiach que nadie lo reconoce. Un Mashiach que diga, yo soy el Mashiach, cuando ninguno del pueblo lo está reconociendo. Eso es algo totalmente fuera de lo que es la ley del Mashiach, ¿no? La ley de los reyes. Siempre los reyes fueron elegidos por el pueblo, tanto Saúl como David fueron elegidos, ¿verdad? Entonces no podemos decir que puede venir un Mashiach y diga yo soy el Mashiach, pero a mí nadie me quiere y por lo tanto se hace la víctima porque nadie lo quiere. Eso no existe. Y acá vamos a entrar un poco en este personaje que acabo de nombrar, no dije el nombre, pero dije que había una persona que no cumplió con todo, pero cumplió con algo y por un momento parecía que podía ser el Mashiach. Me refiero a Bar Kokhba, a Shimon Bar Kokhba. Él apareció en el segundo siglo específicamente en el segundo siglo de la era común, y fue el único en la historia reconocido como presumiblemente Mashiach. Shimon Bar Kokhba reunió las señales en su momento de Mashiach, como por ejemplo, tenía autoridad, el pueblo lo aceptaba, lo obedecía, era aceptado por el pueblo, como dijimos, un ejército tenía a su mando de muchísimos soldados, pudo imprimir una moneda propia y canjeable. A tal punto fue que el Rabí Akiva, un gran sabio muy nombrado, de mucha sabiduría y de bendita memoria, lo reconoció como presumiblemente Mashiach. A tal punto que se transformó él mismo, Rabí Akiva, como un escudero para que los demás también lo apoyen. Él mismo se puso al lado de él para ir a la guerra y para apoyarlo y para mostrarle a los demás que tenían que hacer lo mismo. Bar Kokhba era descendiente del rey David, era de la tribu de Judá, era observante de la Torá y forzó al pueblo a seguir manteniendo la Torá. Tenía la ley del rey, que la ley del rey es lo que acabé de nombrar, que tenía la facultad de imprimir la moneda, de cobrar impuestos. ¿Sí? Incluso hoy en día podemos buscar en Google y ver que las monedas de Bar Kokhba han sido encontradas no hace mucho, que son reales, que realmente existió, que realmente él imprimió moneda. Y a su vez, él podía enviar y tenía la facultad de enviar a la gente a la guerra. Tuvo a cargo 300.000 soldados y contaba con el permiso de los sabios de Israel, entre ellos de Rabí Akiva, para mandar a la gente a la guerra. Esta es otra condición que debe reunir el Mashiach, es de liberar también la tierra bíblica de Israel, ya sea por la guerra o por la diplomacia, ya sea de manera pacífica o de manera violenta. Tiene la facultad y debe lograr liberar la tierra bíblica de Israel, no la tierra actual, sino la tierra bíblica. Si lo vemos en los mapas de las
de los ejemplares de Torá y demás de literatura judía, especialmente, vamos a ver cuál es la tierra bíblica original, la que fue entregada por Hashem al pueblo judío, la tierra que les fue entregada, que ellos fueron conquistando, pero no lograron tener la tierra completa. Entonces hoy en día menos, hoy en día tienen una porción de la tierra y deben tener toda la tierra para que se cumplan las profecías y se cumplan también y se puedan obedecer los preceptos. Entonces, justamente deben reunir y deben liberar la tierra bíblica de Israel, ya sea por la guerra o por la diplomacia. En esto fracasó Bar Kokhba. Lo intentó, claro, fue a la guerra, llevó a la gente a la guerra y fue un verdadero fracaso, fue una matanza tremenda. Y él mismo terminó muriendo. Vamos a ver después cómo fue que ocurrió. Por eso entonces se descartó que fuera el Mashiach. De esto, Maimónides, quien escribe justamente el Mishneh Torah, donde sacamos las leyes, encontramos las leyes del Mashiach, deduce que el Mashiach no tiene que tener necesariamente poderes místicos, poderes sobrenaturales, sino que no necesariamente tiene que ser así, sino que tiene que ser un rey que reúna las condiciones que debe reunir. Pero Bar Kokhba lamentablemente murió y murió por sus propios pecados, y no por entregarse él por su nación dando la vida en la guerra. Él cometió la Yonará, habló mal de los demás, de los sabios, golpeó y mató a un rabino por no prestarle atención en una situación determinada. Entonces el Eterno, como castigo, mandó una serpiente que lo mordiera en su talón. Y esta muerte extraña muestra entonces o mostró que era una muerte por castigo divino, por mano del cielo, como se dice. El Mashiach no puede fallar, debe ser exitoso, debe triunfar en todo, debe cumplir y lograr todo aquello que está escrito sobre él. Esto muestra entonces que Bar Kokhba no era realmente el Mashiach. Entonces tuvieron que reconocer que no era el Mashiach, que presumiblemente en un momento lo fue, pero finalmente se demostró que no. El Rambam Maimónides señala la falsedad de aquellos que se proclaman Mashiach, pero quitan y cambian la Torá, y que utilizan señales y maravillas como prueba de que son Mashiach, sino que ellos deben tener las características, simplemente las características de un verdadero líder de acuerdo a la Torá. Entonces no hace falta impresionar a la gente con milagros. No hace falta que venga una persona que diga yo soy el Mashiach y haga milagros. Tiene que demostrar que lo es, que es Mashiach, con los elementos que acabamos de mencionar. Si no logra reunir estos elementos, entonces es un falso Mashiach, es un falso profeta y bueno, y cae sobre él toda la condena de la Torá. Entonces, hasta aquí llegamos con nuestra introducción a las leyes de Mashiach. Espero que les haya interesado. Ahora, a mí me parece muy, muy apasionante este tema y es bueno poder empezar a comparar, aunque si bien estamos en la introducción, lo que es verdadero con el contraste con lo falso, ¿sí? ¿Qué se entiende por Mashiach? ¿Qué elementos debe reunir? Así que bueno, de esta manera llegamos al final de la clase de introducción a las leyes del Mashiach y ya a partir de la semana próxima vamos a estar comenzando ya con el capítulo 11 justamente de Leyes de los Reyes, del Mishneh Torah, y vamos a ver allí justamente cada una de estas leyes, lo vamos a analizar detalladamente en las próximas clases.